Buenos días, profe. 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 ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, profe. Bien, profe. Bien, profe. Bueno, para hoy vamos a ver matemáticas, ¿no? Entonces, por favor, nos ubicamos en la página 134 del libro. Profe, ¿me puede repetir la página? Página 134 del libro. Entonces, vamos a ver el volumen del prisma. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un volumen? ¿Quién me recuerda qué es un volumen? Es la unidad. ¿Cómo, Vanessa? ¿Es la medida? Es un cuerpo de la cantidad de espacio que ocupa. Su unidad básica de medida es el metro cúbico. Bien, Sergio. ¿Te recuerdan qué es un volumen? Entonces, otra vez me recuerda, por favor, Vanessa. Es el espacio que ocupa y su unidad básica es el metro cúbico. Listo. Entonces, hoy vamos a ver el prisma, ¿listo? Entonces, prisma significa como la figura, como si fueran 3D, o sea, ya la figura construida, ¿listo? Si ven las imágenes ahí en la página 135, en el punto 2, si ven las imágenes construidas ya, Señor. eso es un prisma, ¿listo? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el volumen de un prisma? Entonces, ¿cómo? Profe, ¿me puede repetir la página, por favor? Ahí está en la Profe, pantalla. profe, ¿eso lo escribimos en el cuaderno? Sí, claro, tienen que tener apuntes en el cuaderno. Entonces, primer paso. Entonces, los van mirando el libro, ahí van a estar también. Entonces, se halla el área de la base. ¿Qué es el área de la base? Vamos a hacer el prisma aquí. Tenemos nuestro dibujo. ¿Cierto? ¿Cuál sería el área de la base? ¿Quién me dice? ¿Qué figura tendremos aquí? Profe, el área sería cuánto mide. El área. El área ya lo vimos. Nos dice Es cuánto mide de cada lado la forma de la figura. cómo. Es cuánto mide por cada lado la forma de la figura. No, el área es lo que ocupa el dibujo, ¿no? Acuérdense en qué significa área. Entonces, ¿de qué figura hallaríamos el área aquí? Lo largo por lo ancho. No, Del cuadrado.
¿Quién me dice qué figura vemos? ¿Un prisma? Sí, pero ¿qué figura es para hallar el área? Un heptágono. ¿Un qué? Un heptágono. No. ¿Qué figura es esta que estoy subrayando acá en amarillo? Un triángulo. Un triángulo, ¿no? Triángulo. ¿Cómo es el área del triángulo? ¿Quién me dice cómo era el área del triángulo? 5 centímetros. No. ¿Cuál es la fórmula del área del triángulo? Leonardo, ¿cuál es la fórmula del área del triángulo? Prueba, ¿me repite? La fórmula del Por área favor. del triángulo, ¿cuál es? Los lados ¿Cómo? de lo que se suma. Los No, lados de lo que se suma. no. Zulay, ¿cuál es el área del triángulo? El área del triángulo es multiplicar base por h. ¿Me repites otra vez, Zulay? Es base por h dividido entre 2. Bien, Zulay. Ojo con eso que los veo que no tienen ni siquiera puntos en el cuaderno porque no están mirando. Me va a tocar hacer una evaluación de este tema. La base por la altura dividido 2, ¿no? Entonces, ¿cuál es la base del triángulo? ¿Quién me dice? ¿Ah? ¿Qué es? 6 centímetros. Sí. 6. ¿Y la altura cuál ¿Ah? es? Ah, 5. 5. 5. cuidado, no es que se ¿Cómo me quite da lo eso? pero es la verdad, hijo. No, Lo no. divido en 2 ¿Cuánto me da esa multiplicación y y eso división? me da igual. Que me da por 5, 30 y 30 Vanessa, ¿cuánto da esa? ¿nos da 15? 15 que 15 centímetros cúbicos. no cúbicos, no, a cuadrados. Pilas porque estamos en áreas, ¿no? Entonces ya tenemos el área de nuestro triángulo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, el volumen del prisma es igual al área, ¿cierto? 15 centímetros al Por la cuadrado. altura de la figura. Entonces, el área por la altura de la figura, ¿listo? Así se calcula el volumen de un prisma. Entonces, el volumen se denota con la V mayúscula, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? ¿Volumen es igual a qué? De esa figura. ¿Y el área cuál es? 15 centímetros al cuadrado. Lo multiplicamos por la altura, que es ¿cuánto? ¿Cuál es la altura de toda la figura? 12 centímetros. 12, ¿cierto? ¿Cuánto me da esa multiplicación? 180. 180 que
centímetros afuera. Centímetros Cúbicos, ¿no? El volumen ya es en cúbicos, ¿no? Entonces, para hallar el volumen de una figura en prisma es el área de esa figura por su altura. ¿Listo? Recuerden eso. Entonces, el área por su altura. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señora. ¿Vas a grabar la clase? Sí, la estoy grabando. Yo igual subo el video. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Listo? Vamos aquí a hacer otro ejemplo. Tendremos el siguiente cubo que vemos ahí en la imagen. Listo. Con las siguientes medidas. Entonces, de ancho mide 3 centímetros. Y de alto mide 3 centímetros también. Listo, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hallar? Entonces nos piden hallar el volumen del cubo. Listo, entonces, ¿qué es lo primero que harían ustedes? Juan, ¿qué es lo primero que harías? ¿Sí me escuchan? ¿Multiplicar? Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hallar? El área, ¿cierto? ¿Y el área de qué figura? El área. Del cuadrado. Del cuadrado. Bien, Nicole. Área del cuadrado, ¿no? ¿Cuál es el área del cuadrado? ¿Quién? Juan Pablo, ¿cuál es el área del cuadrado? Multiplicarlo Juan Pablo nomás. multiplicar los lados. Entonces, lado por lado, ¿no? ¿Cuál es la medida de su lado? 3 centímetros. ¿Cuánto me da esa multiplicación? 9. 9 ¿qué? 9 centímetros cúbicos cuadrados. Cuadrado. 9 centímetros cuadrados. Segundo. El volumen, ¿cierto? Entonces, ¿el volumen a qué es igual? Pase por altura, Luisa, ¿a qué es igual el volumen? Luisa. No está. Sol Ángela, ¿qué es igual el volumen de esa figura? Sol. ¿No están tampoco? ¿Qué pasa que no están en clase? Base por altura del cubo. Profe, yo sé lo que nos dio Déjame que- el Ani. área 9 lo multiplicamos por 3. Ani, ¿cuál es la fórmula del volumen?
de esa figura? De lo que No, nos dio eso- anteriormente lo multiplicamos por 3, profe, ¿no? ¿Cómo, Vani? ¿Me repites? De lo que nos dio anteriormente, que fue 9, sería multiplicado por 3. O sea, el área, ¿cierto? Por la altura. Entonces, ¿cuál es el área? Es 9. Y la altura es ¿Cierto? ¿Y cuál es la altura? 9 centímetros por altura por ¿Cuál es la altura? centímetros. 3 centímetros. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da? 27 centímetros. 27 centímetros al cuadrado. No, al cuadrado no. Es volumen. ¿El volumen en qué unidades da? Cúbicos. Cúbicos. 27 centímetros cúbicos. 27 centímetros cúbicos. Cúbicos. Listo. Acuerden que volumen es cúbico y área es cuadrado, ¿no? Listo. Entonces, ¿entendido hasta ahí? Vamos a hacer otro ejemplo. Sí, señor. Entonces, también nos piden calcular el volumen del prisma. Profe. Tendremos ahora este prisma. Listo, tenemos el prisma que vemos ahí en la figura. ¿Qué figura es? ¿Quién me dice? Rectángulo. Un rectángulo. Bien, bien, Diego. Un rectángulo, ¿no? Tiene 20 metros de largo. Listo, tiene las siguientes medidas. Entonces, Camilo, ¿cuál es el área del rectángulo? ¿Cuál es la fórmula del área del rectángulo? Camilo, Profe. solo Camilo. ¿No está Camilo? ¿Anotaste la fórmula del área? Entonces, Acá. Natalia, ¿cuál es la fórmula del área del rectángulo? Anote tu fórmula, lo principal. Natalia, ¿está? Base para altura. Bien, Dana. Base por altura. Entonces, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base? 5 metros. 5 metros. No. ¿Cuál sería la base en este caso? 20 metros. No. 20 Recuerden que estamos mirando. metros. 2 metros. Estamos mirando. 5 metros. Se mira esta cara de encima, ¿no? Para que no se confundan. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la base? 2 metros, ¿no? 2 metros. 2 metros. ¿Y cuál sería la altura de esa cara? 20 metros. 20. No.
Miren la carita que estamos mirando en verde. 5, ¿no? 5 ¿Cuánto me da esa área? 10 metros cuadrados. 10 metros cuadrados. 10 metros al cuadrado. Listo. ¿Cuál sería el volumen? El área, el volumen, ¿cuál sería? Me responde Erika nomás. ¿Cómo sería la fórmula, Erika? Señor, ¿no puedo repetir? Es que no El escucho volumen de bien. esa figura, ¿cómo sería, Erika? El volumen, Erika. Dana Chaparro, ¿cuál sería el volumen? Sería 20 centímetros, no, No, 2 dime la por fórmula. 5. Dime la fórmula, Dana. ¿Cuál es la fórmula? Es que la fórmula casi no. Es que la fórmula casi no la he entendido. La fórmula es el área que acabamos de hallar por la altura del prisma. Entonces, el área que acabamos de hallar Sería por la altura del prisma. 10 por 20. Profe, 200 metros. Sería 10 metros ¿Cuánto por me da eso? 20. 200 200 metros. metros. 200 metros Metros. Metros cúbicos, ¿listo? Cúbicos. Entonces, nota, una notica por aquí para que todos la tengan presente. Entonces, el área es de la cara superior, ¿listo? Siempre se va a hallar el área de la figura de arribita, la que está acá en verde, ¿listo? Estas medidas que estén acá arribita son las que se van a tener en cuenta para el área, ¿bueno? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿entendido el tema de volumen del prisma? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Creo que así puede ser otro ejercicio. Ya Sí, se señor. Señor. Entonces, me preocupa muchísimo Sí. que solo responden los mismos de siempre. Los otros como que están durmiendo, no sé. Entonces me va a tocar que todos activen las cámaras para mirar si están o no están. Siempre responde Nicole, o si no Sergio, Mariana, los mismos de siempre. ¿Y el resto dónde están? ¿Dónde está Valerie? ¿Dónde está Steven? ¿Dónde está Camilo? ¿Dónde está Sol Ángela? O sea, me tiene preocupado eso que les pregunto y nadie responde, como si no estuviera nadie ahí. Entonces, ¿qué pasará? ¿Sol Ángela está? Sí, señor. Voy a colocar otro ejemplo, pero esta vez no me van a hablar ni Vanessa, ni Leonardo, ni Sergio, ni ninguno de los que siempre hablan. Solo les voy a preguntar a los que no, parece que están durmiendo todavía. ¿Listo? Bueno, pues mejor. Vamos con otro ejemplo. Bueno, profe. Les vamos a mirar el ejemplo de
la estufa. ¿Sí lo ven ahí en la página 135 todos? Sí, señor. Entonces vamos a Sí, hacer eso. señor. Sí, señor. Sí, señor. Señor. Entonces nos están dando como una especie de estufa ahí, ¿cierto? Con unas medidas. Entonces, mientras que voy dibujando, ¿qué figura es esa? ¿Quién me dice? La de la estufa. ¿Un cuadrado? Miren las medidas. Rectangular. Profe, un cuadrado. Un rectángulo, perdón. Rectángulo. Un rectángulo. Rectángulo. Un Un rectángulo. rectángulo. Recuerden que siempre tienen que mirar la carita de arriba y mirar qué figura es. Entonces, en este caso tenemos un rectángulo, ¿cierto? Bueno, algo así es la estufa. Entonces nos dan unas señor. medidas, ¿no? Nos dan la medida de altura del prisma, que es ¿cuánto? 120 centímetros, ¿cierto? 60. 120 centímetros. Nos dan acá la profundidad, 120. que es ¿cuánto? 60. Este es el Centímetros. mismo arriba, ¿no? Y nos dan el ancho del prisma, que es 70 centímetros. listo. Entonces, 30 centímetros. para Sol Ángela, ¿cuál es el área de ese rectángulo? Sol, ¿cuál es el área de ese rectángulo? ¿No está Sol? ¿Se fue? Base y altura. Solo Sol, por favor. Nadie más me Base y responde. altura. Nadie más me responde. Base y Sol altura. Ángela. Pero Sol no está. Base y altura. Ahí está Sí, conectada Sol, sí Sol está. Ángela. Por favor, solo Sol. Nadie más habla. Base y altura. ¿Cuál es la base, Sol Ángela? ¿Cuál es la base? Solo Sol. Nadie más me responde. Rápido, Sol. Erika, ¿cuál es la base? 60 centímetros. ¿Cuánto, Erika? 30 centímetros. ¿Me repites otra vez, por favor? 60 centímetros. 60 no es la base. Simon, ¿cuál es la base? 30. Simon. ¿Tampoco está Simon? Luisa, ¿cuál es la base? 70 centímetros. 70 centímetros. Diego, ¿cuál es la altura de ese rectángulo? 120 centímetros. No, estamos en el rectángulo, no en el prisma. ¿Cuál es la altura? 60 centímetros. 60, ¿listo?
Ahora sí, ¿cuánto me da esa? 60. resultado? ¿Quién me dice cuánto me da eso? 420. 120 centímetros al cuadrado. ¿Cuánto me da 70 por 60? 150. ¿Cuánto? 420. No hagan la multiplicación. 4.200. 4.200 centímetros cuadrados. Bien, Leonardo. Ahora el volumen. Dana Nicole Chaparro, ¿cuál es el volumen de esa figura? ¿Cómo, profe? ¿El volumen cuál es? Área por altura. Área por altura. Área por altura. Solo Dana Nicole Chaparro. Entonces, ¿cuál es el área? Área por altura del área por altura, ¿Cuál es el área? área por altura del prisma. ¿Cuál es el área, Chaparro? ¿Qué valor es el área? Lo acabamos de hallar, Dana. 4.200. 70 por 60. 4.200. Steven, ¿cuál es la altura del prisma? Steven. Camilo. ¿Puedo responder? La altura es 2200. ¿Cuál es la altura? 120. 120. 4 Eso. 120. 120 centímetros. ¿Cuánto me da eso? Nos da 504.000. 504.000 504.000 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos, ¿no? Listo. Fácil, ¿no? Veo algunos que porque no están poniendo atención están perdidos. Pilas con ellos porque los veo como en otro planeta, como dicen por ahí. Hay unos que sí están muy pilosos. Entonces, pilas. ¿Listo? ¿Entendido este tema? ¿O alguna duda? Sí, señor. ¿Entendido? No, señor. Fácil. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, fácil esto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la tarea de este tema? Apenas se acabe la conferencia, vuelven a ingresar. ¿Listo? Entonces, van a realizar 4 prismas en cartulina. ¿Listo? Y me dicen cuál es el área y su volumen. ¿Listo? Entonces, hacen 4 prismas en cartulina y me dicen cuál es el área de ese prisma y su volumen. ¿Listo? En un video tienen que hacer esto. ¿Listo? ¿Entendido qué tienen que hacer? Profe, una pregunta.